están todos? Bueno, hoy vamos a estar desarrollando el tema de los vectores, ¿sí? Dentro de la física hay magnitudes, ¿sí? Que quedan determinadas directamente por la cantidad y por la unidad de medida, como habíamos visto en el video anterior, ¿sí? Por ejemplo, como yo les comentaba, si tomamos la temperatura, nuestra temperatura corporal, por ejemplo, vamos a tener un valor que nos da 37 grados. Entonces, estableciendo la medida y la cantidad, o sea, la unidad de medida y la cantidad, tenemos determinada la magnitud. Pero hay otras magnitudes que no nos alcanzan con esa información. Estas magnitudes en las que sí nos alcanza, nosotros las vamos a llamar magnitudes escalares, ¿sí? Pero hay otras en las que tenemos que además indicar la dirección y sentido, y estas son las que se conocen como magnitudes vectoriales. Por ejemplo, la velocidad. Si yo tengo un vehículo, por ejemplo un auto, que se desplaza en cierta dirección, ¿sí? Va a una determinada velocidad, le decimos nosotros, y tiene una cantidad y una unidad de medida. Entonces decimos va a 60 km por hora. Pero todo el movimiento no me queda definido con eso solamente, ¿sí? Con lo que es 60 km por hora. Tengo que definir además en qué dirección va, es decir, si va en dirección norte, va en dirección sur, este, oeste, o todas las direcciones que yo tengo dentro de los 360 grados que tengo. Y además de esa dirección, yo lo que tengo que decir es en qué sentido. Es decir, el auto está yendo hacia el norte o está viniendo hacia el norte, ¿sí? Entonces, en una magnitud vectorial tenemos tres características. Tenemos la magnitud, ¿sí? La dirección y el sentido. Entonces, de acá es donde nos surge la necesidad de explicar qué es lo que son los vectores, ¿sí? Entonces, los vectores son herramientas matemáticas, básicamente, que nos sirven para describir una gran variedad de magnitudes, ¿sí? Los vectores tienen algunas características, ¿sí? Como un punto de aplicación, un módulo, una dirección y un sentido. También después vamos a ver lo que son las propiedades de los vectores y alguna clasificación. Vamos a definir los vectores como un vector en el plano es un segmento orientado, ¿sí? Que tiene un origen en el punto A y su extremo en el punto B y se representa con una letra. Generalmente esa letra es una letra del alfabeto, puede ser el vector A, el vector B, el vector C, ¿sí? Y tiene una flecha en la parte superior. El sentido coincide con la del segmento orientado, ¿sí? Y la dirección es la de la recta sobre la que está ubicado ese segmento orientado. También tenemos el módulo, que el módulo es el valor numérico que representa la longitud de dicho segmento. Algunas propiedades de los vectores es la igualdad de vectores. Digamos que dos vectores A y B son iguales y tienen la misma dirección, módulo y el mismo sentido, y además en este caso coinciden o son paralelos, ¿sí? La propiedad de ley conmutativa nos dice que la suma de dos vectores, al igual que la suma de dos escalares, A más B es la misma que B más A, ¿sí? Y la otra propiedad, que es la de transmisibilidad del punto de aplicación, nos dice que si un vector deslizante se traslada a lo largo de su recta de acción, su efecto externo no se modifica. Ahora vamos a charlar sobre lo que es un módulo de un vector, ¿sí? Supongamos que tenemos un par de ejes cartesianos, ¿sí? Con dos puntos, el punto A, que tiene coordenadas x1 sobre el eje x e y1 sobre el eje y, ¿sí? Y un punto B, que tiene coordenadas x2 sobre el eje x y y2 sobre el eje y, ¿sí? Entonces, dado este vector, podemos decir que el módulo del vector va a ser a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado, la raíz de todo esto. Acá tenemos que aplicar, seguramente algunos lo recuerden, el teorema de Pitágoras. Es una fórmula que nos decía que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, acá lo tenemos. Si se conocen las coordenadas del origen, suponemos que tenemos un punto x1 y 1, ¿sí? Y otro punto x2 y 2, si tenemos, x2 y 2, exactamente. Entonces el módulo del vector va a ser x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Es x1 menos x2, o sea, la distancia x1 menos la distancia x2 me da esta distancia, ¿sí?
y por otro lado I1 menos I2, o sea que es esta altura menos esta altura, ¿sí? Al cuadrado me da esta distancia, ¿sí? Entonces yo hago este al cuadrado más este al cuadrado, la raíz de todo eso me va a dar la longitud del segmento AB, ¿sí? Que es el módulo del vector. Acá en lo que están viendo en el apunte tienen cómo calcular las coordenadas. Esto, bueno, lo pueden ver, es bastante sencillo, ¿sí? Y yo me quisiera enfocar en lo que es la resultante y equilibrante de un sistema de vectores, ¿sí? La resultante de un sistema de vectores, supongamos que tenemos el vector A y el vector B, ¿sí? La resultante es un vector que por sí solo provoca los mismos efectos en el sistema que los vectores A y B, es decir, y la equilibrante es un vector de igual dirección y valor numérico que la resultante, pero de sentido contrario. Vamos a repasarlo de nuevo. Yo tengo el vector A y el vector B. Si yo sumo esos dos vectores, puedo obtener una resultante, ¿sí? Que la resultante es un vector que me genera el mismo efecto en el sistema que estos dos vectores. La equilibrante es un vector de igual dirección y valor numérico que la resultante, pero de sentido contrario, ¿sí? Y esta anula los efectos del vector resultante. ¿Cómo descompongo un vector? Podemos decir que un vector, supongamos que tenemos el vector A, ¿sí? Que tenemos aquí en el dibujo, ¿sí? Puede descomponerse en dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Estos dos vectores serían los vector A sub X, es decir, la componente del vector en la dirección de X, y A sub Y, que es la componente del vector en el eje Y. Hay un método analítico, ¿sí? Para hallar cuáles son estas componentes de un vector que se definen como la componente A sub X es igual al valor de A por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa es el que se encuentra aquí, ¿sí? Es el formado por el vector y el eje de las X, o el eje 0, porque por ahí nos vamos a encontrar después que en los 360 grados tenemos que tomar ángulos más grandes. Y la componente A sub I es igual a A por el seno del ángulo alfa. Acá hay algunos ejemplos que yo los invito a que los vayan haciendo en el transcurso de estos días, síganlo, ¿sí? Yo les quiero comentar también qué son los vectores colineales, ¿sí? Si dos vectores se encuentran en una misma línea y sus orígenes coinciden, la suma va a depender del sentido en el que estén dirigidos, ¿sí? Entonces, este método nos permite sumar o restar varios vectores que están en una misma línea de aplicación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un vector A, ¿sí? Que es el rojo, tenemos un vector B, que es el azul, y la suma de estos dos vectores me da un vector C que va desde A hasta la finalización de B, y este es un módulo, ¿sí? Ahora, cuando yo no tengo los vectores sobre una misma recta de acción, tengo que utilizar lo que se llama el método del paralelogramo. Supongamos que tengo dos vectores, el vector A y el vector B. Esos vectores, si yo los quiero sumar, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que tomar, por ejemplo, si quiero hacer A más B, tengo que tomar el vector B y es como si lo trasladara y lo colocara a continuación de A, ¿sí? Y después trazo una recta desde el origen hasta la finalización del último vector, ¿sí? Entonces, el método consiste básicamente en construir ese paralelogramo trazando las paralelas a cada uno de los vectores, ¿sí? Y el vector resultante será la diagonal de la figura generada. Los invito nuevamente a que chequeen y realicen los ejemplos que hay acá, ¿sí? Y vamos avanzando y nos vamos a encontrar con lo que es el método del polígono. Supongamos que en vez de tener dos vectores, como teníamos en el caso anterior, tengo tres. Tengo el vector A, el vector B y el vector C. Entonces,
¿cómo hago? Los trazo uno a continuación del otro, ¿sí? Y trazo la diagonal del polígono. Si yo quiero hacerlo por el método analítico, ¿cómo tengo que hacerlo? Bueno, tengo que descomponer cada uno de los vectores en sus componentes, ¿sí? Es decir, el vector A va a tener una componente A sub X, que va a ser A por el coseno del ángulo rojo que yo tengo aquí, ¿sí? El componente B va a tener una componente B sub X, que va a ser el valor de B por el coseno del ángulo que yo tengo aquí. Y el componente C sub X, el vector C va a tener una componente C sub X, ¿sí? Que va a ser igual a C por el valor del ángulo verde que yo tengo aquí, por el coseno del ángulo verde que yo tengo aquí. Entonces yo sumo esas tres componentes y voy a tener la componente en X del vector D, que sería esta, ¿sí? ¿Se entiende? Lo mismo si lo hago desde la componente Y. Tomando el vector A, vamos a decir que la componente en Y del vector A es igual a A por el seno del ángulo que está señalado en rojo. En el caso de B, componente en Y del vector B, que va a ser esta, ¿sí? Va a ser B por el seno del ángulo azul. En el caso de C, la componente en Y, que es esta, va a ser negativa, tengan en cuenta que va a ser negativa porque la componente está apuntando hacia abajo, va a ser C por el seno del ángulo que tengo aquí en verde. Sumando esas tres componentes voy a obtener la componente en Y del vector D. Les pido por favor que lo repasen y que lo escuchen varias veces, así van a poder encontrarle la respuesta, ¿sí? Después van a encontrar en el apunte que hay algunos ejemplos y algunos ejercicios, ¿sí? Yo les pido que los resuelvan, traten de seguirlos primero en el apunte y después resolverlos por sí mismos, ¿sí? De manera que puedan familiarizarse con este tema de los vectores.